¿Cuáles son las facciones de la Iglesia Católica que se enfrentan en el cónclave? ¿Y qué papel tendrá la herencia de Francisco? La elección del sucesor del Papa Francisco es una decisión política. Así siga ritos religiosos y sea fruto de una elección en la que los votantes son un selecto grupo de eminentes sacerdotes que, según la doctrina de la Iglesia Católica, actúan bajo inspiración divina. Para que el nuevo pontífice sea anunciado, los diferentes grupos de cardenales que forman el llamado cónclave, cada uno con sus intereses particulares, deben formar alianzas y acuerdos a lo largo del proceso. Desde que los 135 cardenales con derecho a voto tienen derecho a voto hasta los 80 años, se encierran en la Capilla Sixtina, como ocurrió este 7 de mayo, se espera que se consoliden algunas convergencias y muchos desacuerdos, iniciados en reuniones anteriores o en contactos informales de los últimos días, semanas e incluso meses. En la reunión secreta se suelen formar nuevas posiciones, especialmente después de que se cuentan los resultados de cada ronda de votaciones. En el cónclave, el Papa solo es elegido cuando 2/3 de los electores se ponen de acuerdo sobre el mismo nombre y, hasta que esto ocurra, hay momentos en los que el encuentro estará abierto a la reflexión y al debate entre los cardenales, llamados así en referencia a sus vestimentas rojas. Cuando un papa estaba muy enfermo y anciano, es normal que los participantes en el cónclave ya estén hablando muy discretamente sobre posibles sucesores y realizando sondeos, obviamente orales, dice el teólogo, filósofo y periodista Domingos Samagna, profesor de la Universidad Pontificia de Sao Paulo y del Colegio São Bento, en una entrevista con BBC News Brasil. Pero, aunque no suelen dejar que estos manejos del poder eclesiástico se hagan evidentes, añade, algunos ofrecen pequeñas pistas a sus amigos y colaboradores más cercanos. Francisco quería que el futuro papa estuviera alineado con él, y esto no es un deseo personal, sino el deseo de una tendencia, declaró a BBC News el teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Preparó en el ámbito político los cambios en el colegio cardenalicio para que el viento del cambio continuara después de su muerte. Pero esta visión de la sucesión como un juego de facciones partidistas está lejos de ser unánime. El sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, director del periódico O São Paulo de la Arquidiócesis de Sao Paulo, no está de acuerdo con la visión del cónclave como una disputa meramente política. Imaginar el proceso como una gran asamblea donde los diputados eligen a su presidente no es adecuado, enfatizó a BBC News. En su opinión, los cardenales buscan un consenso sobre la propuesta eclesial más urgente para el mundo actual. Y al analizar el escenario, ve dos líneas. Por un lado, la gran demanda de los sectores conservadores. Por otro lado, la necesidad de una iglesia más acogedora, más capaz de amar a los excluidos,
a los que más sufren, a los que se sienten agraviados y marginados. No creo que podamos pensar en el proceso de sucesión del Papa como una cuestión de líneas o partidos, de estar afiliados o no, de estar juntos en la misma estrategia o no. No es así como van las cosas, explica el sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto. ¿Sucesor natural? Considerando que entre los 135 cardenales elegibles para votar, 108 fueron nombrados por el propio Papa Francisco, es natural imaginar que el partido de Francisco será el más fuerte en el cónclave. Pero, ¿puede realmente usarse esta figura? No hay consenso entre los expertos y las figuras religiosas de la jerarquía católica, ya sea porque no todos los nominados por el pontífice fallecido el 21 de abril estaban alineados con él, o porque rechazan la idea de que la elección se base únicamente en criterios políticos y circunstanciales. Lo que no sabemos es si los cardenales serán fieles a su proyecto iniciado hace 12 años, porque el mundo ha cambiado en estos 12 años. La Iglesia ha avanzado, pero, por otro lado, los reaccionarios también se han puesto manos a la obra, dice Moraes. Y hay matices a tener en cuenta. Aunque surgen nombres muy alineados con él, como el italiano Matteo Maria Zuppi o incluso el filipino Luis Antonio Tagle, los expertos coinciden en que Francisco no dejó a un único sucesor natural. En los pasillos de la Santa Sede, Benedicto XIV, por ejemplo, fue visto durante mucho tiempo como el sucesor de Juan Pablo II, debido al protagonismo que adquirió durante el pontificio de este último. Francisco ha nombrado más cardenales entre los electores actuales que los papas anteriores. Esto influirá en la sucesión, señala Samagna. Pero no veo al Papa planeando la sucesión de forma maquiavélica, como si se tratara de un tablero de ajedrez. Hizo lo que creyó necesario. Nunca estuvo en su naturaleza querer incriminar a la gente, siempre pensando en el bien de la Iglesia y del pueblo. Mantener las reformas. Lídice Meyer Pinto Ribeiro, profesora de la Universidad Lusófona en Portugal y autora del libro recientemente publicado El cristianismo en femenino, destacó que Francisco esperaba que su sucesor mantuviera sus reformas y las llevara más lejos. Pero la Iglesia actual no vive solo del partido de Francisco. Señala que la antigua institución se encuentra dividida en un grupo conservador opuesto a las medidas implementadas en los últimos años. El teólogo y escritor Frei Beto, fraile dominico, ve la situación con cautela y la califica de impredecible. Para él, no todos los cardenales elegidos por Francisco son progresistas, y esto ocurriría también porque el Papa no adoptó un criterio de selección pensando en su sucesión. El criterio fue dotar a las distintas regiones del planeta de obispos que llevaran la insignia de cardenalicio, un título meramente honorario, le dijo a BBC News. Beto dice que el Papa argentino también nombró cardenales conservadores y lo habría hecho por la convicción de que era importante respetar
el consenso de los obispos locales. Nunca nombraría a un progresista en un país con un episcopado predominantemente conservador, explica. El sociólogo Ribeiro Neto señala también que el criterio de Francisco para elegir a los cardenales no parece haber sido la línea pastoral, sino más bien la línea de descentralización en relación a una iglesia inicialmente italocéntrica y después eurocéntrica. Cuando Francisco se convirtió en papa, había 28 cardenales italianos. Hoy quedan 17. Fue el país que más representantes perdió, señala. Él no nombró a todos los cardenales a su imagen y semejanza, coincide Moraes. Francisco respetaba el trabajo de otras tendencias. Beto pone como ejemplos de conservadores designados por Francisco los casos del italiano Marcello Semeraro, el chileno Fernando Natalio Chomalí Garib y el peruano Carlos Castillo Matasoglio. La antropóloga Pinto Ribeiro también incluye en esta lista al congoleño Fridolin Ambongo Besungu. Entre los propuestos al cardenalato por Benedicto XVI hay también nombres fuertes de la oposición, como el estadounidense Raymond Leo Burke y el guineano Robert Sara. El húngaro Peter Erdo es un raro superviviente de los nombrados por Juan Pablo II. El ala conservadora del liderazgo de la Iglesia puede ser pequeña en número, pero es bastante vocal. Entre los estadounidenses, el cardenal Burke, considerado uno de los mayores críticos del Papa argentino, es visto como uno de los líderes de la oposición. Todos sabemos que hubo y hay cardenales que desaprueban la renovación traída por Francisco, afirma Samagna. Francisco lo sabía, por supuesto. Tanto es así que desalojó a Burke de su departamento en el Vaticano y lo removió de algunas funciones administrativas que tenía en la Curia Romana. Esta fue la principal táctica de Francisco para lograr gobernar en medio de la disidencia, colocar a amigos en puestos clave y mover hilos para que sus detractores tuvieran cada vez menos poder. El proceso electoral. Aunque los nombres alineados con Francisco son mayoría, los analistas entienden que si en las primeras votaciones surge un adversario que termina concentrando los votos de todos aquellos que no están de acuerdo con el modelo de Francisco, ese candidato papal tiene posibilidades de ganar con un discurso de cambio, lo que en este caso supondría un retorno a las tradiciones. Francisco se enfrentó a una oposición que hoy cuenta con el apoyo de la extrema derecha mundial. Sin duda, muchos católicos apoyan el regreso de una tendencia más conservadora. Por lo tanto, este cónclave será muy interesante, determinará cómo se posicionará la Iglesia Católica en los próximos años, afirma Moraes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. ¿Podría formarse una coalición reaccionaria en torno a algún nombre de la oposición? Sí, añade Moraes. El propio Papa Francisco dijo en su autobiografía Esperanza, recientemente publicada, que el proceso de escrutinio suele tener una primera ronda de cortesía,
Votas por un amigo, una persona respetada, dijo. En este sentido, es como un homenaje, una deferencia hacia alguien. Entonces comienza un mecanismo bien conocido y consolidado. Cuando hay varios candidatos fuertes, los indecisos, como fue mi caso, dan su voto a quienes saben que no ganarán. Se trata esencialmente de votos de depósito, que esperan a que la situación se desarrolle y se desenvuelva con mayor claridad, explicó, hablando de lo ocurrido tras bambalinas, relatando su experiencia en 2013. El primer día del cónclave solo se realiza una votación. A partir del segundo hay dos, uno por la mañana y otro por la tarde. A partir de estas, algunos nombres terminan volviéndose más fuertes que otros, hasta que una inmensa mayoría deposita su confianza en una de las figuras religiosas y ésta termina siendo elegida.